Muy bien. Punta Cana. La Dirección General de Aduanas decomisó un cargamento millonario con dispositivos electrónicos que pretendían ser ingresados al país. El decomiso tiene un valor ascendente a unos 22 millones de pesos y se realizó mediante un operativo de seguridad, bla, 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 bla. Se encontraron en las instalaciones del aeropuerto de Punta Cana 14 sacos que contenían teléfonos celulares, tabletas, iPads y otros dispositivos electrónicos. El cargamento provenía de Miami bajo un manifiesto de liquidación de impuestos que indicaba que el envío contenía ropas, zapatos, maniquíes, exhibidores y otras prendas de vestir. Vaya usted a ver. 22 millones de pesos. 22 millones de pesos en Bueno, celulares, tabletas y otros dispositivos electrónicos. el gobierno ha tenido que destinar a los subsidios sociales focalizados 52.218.6 millones de pesos entre enero y julio de este año, dice José Rijo, director de presupuesto. Hemos hecho contacto con el doctor Zenén Cava, quien es presidente del Colegio Médico Dominicano. ¿Otra huelga? Buenas tardes, doctor. Qué gusto buenas tardes. saludarlo. Buenos días, queridos amigos. Aquí, como siempre, presto a contestarle y a comentarle sobre la realidad sanitaria del país. Bien. Bueno, ¿cuál es la situación sanitaria en la República Dominicana en este momento, doctor? Bueno, el país sigue todavía seguimos teniendo una salud verdaderamente deplorable en sentido general. Y no lo digo yo hablo sobre la impronta de lo que expresan los indicadores nuestros, que hablan de tasas elevadas de mortalidad materna, tasas elevadas de mortalidad infantil. Estamos por encima en esos aspectos, estamos por encima del promedio de los países de América Latina. No tenemos atención primaria, la salud rentada que usufructuamos desde hace más de 20 años no ha podido resolver ninguno de los problemas que desde el punto de vista retórico, más bien, se establecía en la ley. Es una salud que niega, que excluye, que execra a la inmensa mayoría de los dominicanos. Mire, yo recibí mi consulta hoy. Fueron 2 casos que me conmovieron. Lo primero fue un anciano, señor de 85 años. Yo me sorprendí. ¿Aló? Que llegara caminando solito a la consulta. Se me acabó la cobertura. Yo tengo cáncer de próstata. Y luego llegó un joven. Él se fue a tomar la presión. Me dice, tengo días que no duermo, estoy sin trabajo. Habían dos estudiantes jóvenes conmigo de una universidad privada y ellos ven lo que es la realidad dominicana. 2 contrastes. Sí. Viejo, un señor mayor, sin derecho a la salud, y un joven sin derecho al trabajo. 2 casos verdaderamente dramáticos, que desmiente todo lo que se quiera decir. El papel lo aguanta todo, las ondas hertzianas lo replican todo. La realidad es esa. Esa es la realidad de nuestro país. Un anciano execrado, sin cobertura, llorando en mi consultorio. Y un joven buscando qué hacer. Entonces, así las cosas. Yo creo que estamos todavía muy distantes del país a que aspiramos. Un país de oportunidades, pero de oportunidades en derechos. Y uno de esos derechos es la salud. Uno de esos derechos es la salud. Y sucede que aquí, si usted no tiene con qué, usted no tiene ese derecho. Aquí tenemos
dice, bueno, pero hay hospital, no, hay cajones donde reciben personas enfermas con muy escaso nivel resolutivo. El Moscoso Puello, que es uno de los pocos hospitales que está abierto, ustedes saben que cerraron el Aibar, se lo están abriendo con el cuentagotas. Ustedes saben que el padre Villini dice que lo abrieron, pero realmente eso se dejó hipotéticamente para finales de septiembre. Lo cierto es que aquí la gente no tiene dónde ir a parar con sus huesos cuando se enferma. Pero aquí no, aquí hubo un gobierno que cerró 56 hospitales y no pasó nada. En China, por menos de ahí, fusilan ministro, viceministro. ¿Usted sabe cuánta gente murió? ¿Cuánta gente falleció por culpa de todos estos hospitales cerrados? Que no le dio tiempo de llegar. Por ejemplo, desde el otro lado del río, que salieron para la Ibar y no encontraron nada y querían llegar al Moscoso o al Gautier y se murieron en el camino. Inmensa la cantidad, nunca lo sabremos. Entonces, yo creo que definitivamente si hablamos de salud, no estamos bien. Ese es mi parecer. ¿Qué aporte pudiera eventualmente hacer el sistema de servicios privados de salud a la solución de esta realidad? La salud privada, yo se lo digo con toda honestidad. El sistema nuestro siempre fue mixto. Habían clínicas y habían personas que podían pagar clínicas. Y en medio de esa circunstancia, la salud, en los tiempos, diríamos, tiempos atrás, era mucho más democrática que ahora. Después de la promulgación de las leyes 8701 y la 4201, la salud se volvió mucho más excluyente. Una ARS, Administradora de Riesgo de Salud, como se le llama eufemísticamente a estos negocios, que lo único que administran son sus cuartos, lejos de proporcionar salud, lo que hace que lo niega, porque sus utilidades mejoran en la medida en que tú niegas el servicio. Claro. Por eso, a muchas recetas que los médicos prescriben, ellos se la niegan porque al 7 le falta el rabito que va en el medio, porque la Z no está bien y tú tienes que sacar de tu dinero. Este país gasta de su bolsillo el 45%, que es un monto muy oneroso. Mire, las ARS se están ganando ahora mismo 13 millones de pesos diarios. En el tiempo que ya tienen funcionando, que fue desde el 2007, a la fecha son 15 años, se han ganado cerca de 70 mil millones de pesos, de acuerdo a unos datos que proporciona la Organización por una Seguridad Social Digna. Entonces, si usted saca beneficio de algo que debe otorgarse con gratuidad, no es gratis, lo que queremos decir, de algo que debe ser un derecho de las personas, como acontece en Europa, en Costa Rica, en Canadá. Que fue por donde nació esta forma de privatizar salud, de privatizar acceso al agua, de privatizar las escuelas. Nosotros creemos que esta forma rentada, mercantilista, esta forma economicista de darte salud en función de lo que tú pagas, no hay manera de resolver los problemas. Nosotros somos de opinión que la salud debe de asumir el Estado, que se le debe, como hacen en Europa, como hacen en Costa Rica, como hacen en Canadá, que el Estado sea, en tanto le compele la Constitución en su artículo 61, sea el Estado. Eliminando la práctica privada. No han resuelto nada, Jochi. No han resuelto nada, queridos amigos, que no sea sus utilidades, que han sido bastante cuantiosas. Ya, ¿qué hace el colegio médico? El colegio médico consecuente con este planteamiento. Sí, nosotros estuvimos reunidos hay 56 sociedades especializadas, estuvimos reunidos con una buena cantidad, casi 30 de ellas.
en las próximas semanas, la que viene la semana del médico, en la semana de arriba vamos a hacer una rueda de prensa. Por ejemplo, el Colegio de Cirujanos tiene un planteamiento excelente, con números, con datos. Hay cerca de 3 millones de personas que pertenecen al sistema contributivo. Nosotros creemos que efectivamente SENASA contributivo lo puedes asumir. Es decir, el seguro privado del gobierno lo puedes asumir. Y que con las utilidades que dejaría, porque como quiera va a dejar utilidades, se inviertan en el otro seguro, que es el seguro subsidiado. El propio gobierno haciendo esa suerte de joint invention, como se le dice en inglés, ese crossover económico entre ambos, que es el gobierno quien asuma la salud. Es que los bancos, señores, si hay algo que se parece a un asaltante en una calle, nada más que estos son personas prestantes, pero un banco, entre los beneficios que te obtiene y lo que te da, es un asalto a mano armada. Y ahí lo tenemos con las AFP, lo tenemos con los seguros de los vehículos, que te lo tasan en tanto y te dan menos de la mitad cuando el vehículo se te daña. Entonces, si el Estado, ellos tienen un planteamiento que no lo van a hacer llegar y se lo vamos a hacer llegar a ustedes, pueden contar con toda la seguridad. Si el Estado asume tanto la seguridad pública como la privada, con concepto verdaderamente ético, yo creo la socialización de la medicina se resuelven, que se eliminen las ARS. Correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eso se ha planteado muchas veces a todos los Sí, es gobiernos. que no tiene razón de ser, no tiene razón de ser. Ninguna. Alguien que le niegue servicio a usted y que saque su beneficio de negarle un servicio. En una que yo viajé, yo viajé a Chile con Fernando Camaño, yo trabajaba con la CISARRIL entonces, viajamos a Chile, y cuando en Chile conocieron los detalles del sistema de la seguridad social, dijeron, pero ahí no hay seguridad para nada de nadie. No. Así mismo en Chile. Y eso, que el modelo se supone fue copiado, que fue trasplantado de Chile para acá. Sin embargo, así es. Lo que pasa es que aquí lo truquearon. Como todo. Sí. Doctor, mire, ciertamente yo me identifico con eso que usted ha planteado y me lacera el alma cuando escucho la narración de esos dos hechos que le ocurrieron hoy en su consulta. El señor anciano, el señor mayor, cáncer de próstata, llegó llorando y se fue llorando. Eso fue un cuadro dramático. Pero yo mismo me quedé así. Yo le pregunto, pero con relación a todo el proceso que ha tenido el sistema de salud en el país, ¿se puede decir que hemos dado algunos pasitos hacia adelante o hemos retrocedido? En el aspecto social, muy poco. El gobierno pasado dejó a este gobierno amarrado entre la pata de los caballos. Por ejemplo, con el caso de la IBAR, que costó 15,000 millones de pesos. Hay áreas extensas del hospital que algunas de esas compañías que ubicaron se niegan aflojarle al gobierno esas áreas, toda vez que dicen que hay que pagarle algunas ubicaciones que según el gobierno están muy sobrevaluadas. Ascienden a más de 4,000 millones de pesos, según escuché. Eso desde el punto de vista de la salud curativa, pero no solamente eso. Hay realmente lentitud en el abastecimiento. El mocoso, si el gobierno no le entra, va a parar dentro de 8 días. El Gautier, el gobierno tuvo que asumirlo raudamente. Y así están los hospitales del interior. Hay mucho desabastecimiento. Desde el punto de vista preventivo, que es el norte, es lo que enseñan los países. La base de un sistema de salud. La prevención, una atención primaria efectiva y eficiente. El gobierno está dando algunos pasos,
pero todavía eso está en una situación muy embrionaria, muy embrionaria. La situación es difícil, ¿eh? Dice el director de presupuesto, ¿no?, que en subsidio el gobierno ha tenido que invertir en lo que va de año más de 54,000 millones de pesos en ayuda social, subsidios, para poder enfrentar la crisis mundial que nos ha afectado a nosotros, producto del COVID y ahora de la guerra Rusia y Ucrania. Yo creo que uno no puede ser ajeno a lo que está aconteciendo a nivel mundial. Sí. Es obvio, ¿no? El mundo está siendo sacudido por una gran crisis, sobre todo de commodity, como se le llama en los fueros académicos, en los fueros económicos, y que de alguna manera eso obliga al gobierno a gastar más, sobre todo en alimentos, en harinas de maíz, en harinas de trigo y en los combustibles, sobre todo. En los cargueros que tuvieron escasos desde la pandemia, en los contenedores que subieron muchísimo. Uno no puede. Entonces, cuando eso acontece, ¿qué hacen los gobiernos? Lo primero es proporcionar seguridad alimentaria. Hay que proporcionar seguridad alimentaria. Los gobiernos, y acompañado a eso, seguridad en salud, porque no hay espacio para otra cosa. No hay, tú tienes, porque que el escenario futuro y actual son inciertos. ¿Quién puede predecir que la guerra va a acabar mañana, la de Ucrania? Porque eso no es lo que uno ve. No. Es más, uno ve que la situación amenaza con extenderse al lejano oriente, entre la guerra entre Taiwán y una guerra entre China. Yo no sé qué le está pasando a los gobernantes norteamericanos, que empujando la industria de las armamentísticas están abriéndose frente en todos los sitios, y esto tiene al mundo de cabeza. Y a los países pobres como estos, de la periferia, como se le llamó en algún momento, estas situaciones nos golpean porque nosotros no tenemos combustible, nosotros no, lo único que tenemos es turismo. Y los turistas en estos tiempos se recogen, quieren andar. Claro. Yo creo que en estos momentos los gobiernos tienen que crecerse, negociar, conversar con los diferentes gremios, llegar a acuerdos, pactar, para hacer la crisis más llevadera. Bien, doctor, rápidamente, se me acaba el tiempo. El Comité Dominicano de Solidaridad con Cuba estuvo una reunión, pidió hoy a los latinoamericanos y especialmente a los dominicanos ir en auxilio del pueblo cubano. Usted habló en nombre de los convocantes. ¿Cuál es la situación? Mire, yo era un mozalbete ya, tenía alguna edad, 19 años, algo más, cuando el ciclón David, y yo recuerdo, y muchos de ustedes recuerdan, el primer avión que llegó, yo lo recuerdo, el primer avión que llegó fue el de Cuba. Primero que el de Puerto Rico, que está a muy pocas millas. El primer avión que llegó aquí con cargamento fue el de Cuba. ¿Qué quiero decir con eso? Cuba es el país más solidario. En medio de la pandemia mandó contingentes a Italia, a España, a África con el ébola. Ellos están pasando hoy por un viacrucis que no se lo deseo absolutamente. Hasta la naturaleza se ha enseñado, señores. Un rayo cayó sobre uno de los depósitos de millones de combustibles. De 6 que eran, implosionó a 4. Ustedes deben de las centrales de matanza. Ustedes se pueden imaginar qué está pasando en términos eléctricos con ese país. Yo me imagino que la cantidad de personas que están muriendo en los hospitales por los prolongados apagones, porque es que no hay. Pues si no, que prendan la planta, sí, pero las plantas funcionan con petróleo, que se convierte en gasolina. No hay petróleo. Encima de eso, muchísima, pero una enorme cantidad de gente que se quemaron, enfermos de esta humareda enorme que hubo. Afortunadamente ya se fue controlada. Fue controlado, pero imagínense, no hay refrigeración de nada. Entonces nosotros clamábamos
por medicamentos, calmantes, mascarillas, antibioterapia, gasas, cualquier cosa que le pueda servir a esos 12 millones de hermanos, porque si hay alguien que se parece a los dominicanos en este arco de la Santa, son los cubanos. Claro. Usted va a Oriente, es más, usted va a La Habana. Yo estudié en Cuba, parte de mi formación como intensivista fue allá. Y creen que tú eres de Oriente, porque hablan con el mismo. Sí. En Oriente hablamos, ellos hablan como nosotros. Y hay mucha afinidad también entre dominicanos y cubanos. Mucho. Los orientales se poblaron con dominicanos durante la guerra de independencia, son los mismos apellidos. Claro. Pero nosotros son más mulatos que los de Occidente, pues parecen a los dominicanos muchísimo. Así es. Les gusta el merengue. Recuerdo, yo estuve en los 90 ya a principio, y había un viejito que me dijo, yo me acuesto escuchando Pídalo Hoy y Escúchalo Mañana, de Radio 1000. Radio 1000. Sí, él se acostaba se acostaba oyendo Pídalo Hoy y Escúchalo Mañana. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Que lo daban Claro, de noche. claro que sí. Claro. Pídalo hoy, escúchelo mañana. Radio 1000. Sí, él me dijo eso y yo me morí de la risa. Y así por el estilo. Eso fue en Santiago de Cuba. Bueno, hoy Cuba necesita de nosotros, sus hermanos. Lo que tengamos. El colegio se ha convertido en un centro de acopio. Eso le iba a decir. Para mandárselo en divisas, cambiarlo y mandárselo en divisas. O puede ser en productos enlatados, leches, en polvo, porque no necesitas refrigeración, nada de eso. Todo el que quiera colaborar con el pueblo cubano en este momento de desgracia puede llevar su aporte, su ayuda al Colegio Médico Dominicano. Así es, queridos amigos. Bien, muchas gracias. Doctor, muchas gracias por toda esta conversación. De verdad que usted me ha tocado lo más íntimo de mi ser con ese relato de esas dos personas. Ay, sí. Pero bueno, gracias. Gracias, un abrazo. Bien. Bueno.